a ustedes. Hay alguien que tiene un grillo que está cantando ahí de fondo, que no sé quién es. Marcelo, a ver. Bien, apaguen el grillo tal cual. Bueno, chicos, vamos a ir comenzando, así no se nos va demasiado el tiempo de espera, dijimos a las 2, y bueno, son las 2. No sé quién quiere hacer una pregunta. Ahí lo veo a Francisco Barbosa, que se había activado y ahora se escondió. No sé, dificultades que tengan con esta guía. Ya las resoluciones ya se les había mandado, así que vayamos a los luces, digamos, y Freddy, estás con el micrófono abierto, si vas a hacer una pregunta, metele comenzá. Yo les voy a ir mandando mensajes por el chat, digo, con Alt-H creo que se activa el chat de ustedes. Así que bueno, Alejandro Campo está con el micrófono abierto, no sé si quiere preguntar. Yo sé que tiene la función de levantar la mano si quieren preguntar algo para que no sea caótico. Bien. No hay problema, Alejandro, no hay problema. No sé si ustedes están usando esta herramienta ya normalmente en las otras cátedras, yo es la segunda vez que la uso, así que, a ver, lo que usted hizo en el libro muestran otra forma de solucionarlo también. Sí, acá Joaquín Ramírez dice, profe, yo vi en el Survey que en varios ejercicios similares a lo que usted hizo, y en el libro muestran otra forma de solucionarlo también. Claro, todos los ejercicios se pueden resolver de diferentes maneras. No es que hay una manera que sea, la ideal. O sea, mientras se llegue al resultado correcto, no hay ningún tipo de inconveniente en eso. Así que siempre cuando ustedes hagan un ejercicio tienen que ir por el lado de que ustedes lo van a poder defender, porque a ver, una de las cosas que suele pasar en los parciales, que por ahí en el desarrollo nosotros evaluamos todo, no es que evaluamos solamente el resultado, sino que evaluamos todo el procedimiento. Y si por ahí se llega mal al resultado numérico de un ejercicio, nosotros revisamos la parte del desarrollo previo al resultado final, y si hay alguna duda, siempre citamos al alumno para que de alguna forma defienda el desarrollo de ese ejercicio complicado, sobre todo en el alumno que está muy próximo a la nota de aprobación. Así que, Joaquín, la forma de que a vos te resulte más convincente es la que vale, digo, ¿no? Porque en algún momento, ya te digo, puede ser que tenga que defender. La pregunta que yo les hago a todos es si empezaron a trabajar con los ejercicios de esta guía. O sea, están todos los videos cargados, y me interesaría saber si tuvieron algún inconveniente, si el formato de video, que es un formato diferente al que yo les había planteado en las 3 primeras guías, por ahí es diferente, es más parecido a la clase en la cual ustedes se sientan, digo, ¿no? Lo escuchan al profesor.
Pero me gustaría saber si por ahí hay algún concepto que en esta guía le esté trabando con la parte de los problemas. A ver, dice Joaquín, dice, yo vi su video en la parte 1.3, ley de Gauss, y la fórmula que propone de la integral de E por diferencial de área, noté que en la fórmula pone como 2 veces el símbolo de integral. No sé si eso tiene que ver alguna diferencia. ¿Cómo sería? Mira, voy a pasar al modo pizarra. A ver. Pizarra. Bien. ¿Viste? O sea, no es que influye, no pasa nada, digo, ¿no? Vos podés escribir una integral de superficie cerrada de esta forma, E por diferencial de S, así, digamos, o podés escribir, porque esto te representa de alguna forma que son dos dimensiones, E por diferencial de S. Es para que quede de alguna forma más explícito este, que estás haciendo sobre una superficie. A ver, eh, ¿cómo sería? En la tabla de fórmula me refiero, profe. Sí, 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 sí. No, es lo mismo, es lo mismo. Esto es exactamente igual que esto. O sea, la doble integral acá te está hablando de que estás integrando en dos dimensiones. Y acá, de alguna forma, eh, está implícito que es una integral de superficie, porque supone que esta integral, el formato de esta integral, vos ya la conocés, digamos, o la escuchaste, digamos, ¿cierto? Eh, Viste que en algunos desarrollos, en el caso de la superficie esférica, por ejemplo, cuando haces la ley de Gauss, y la usás para calcular el campo eléctrico, sacás este campo afuera, digamos, suponiendo que el ángulo que forma, o sea, una situación así, donde vos tengas una superficie, suponete que esto es un cuadrado, esto está dibujado en un sistema de referencia, disculpame un poco mis ejes torcidos, pero bueno, esto es X, por ejemplo, esto es y esto es Z, y tenés un área que tiene A por B, por ejemplo, si querés, A por B, ¿eh? Y esta área está siendo atravesada por un campo eléctrico uniforme. O sea, les pregunto a ustedes, ¿qué configuración de lo que ustedes vieron genera un campo eléctrico uniforme? Lo pueden escribir en el chat. No, el cilindro no, porque el cilindro, acordate, la esfera tampoco. A ver, partamos, ahí salta algo que es, ¿qué significa uniforme? ¿Mm? ¿Qué significa uniforme? Plano infinito, Marcelo, es correcto. Pero ¿qué significa uniforme? Uniforme significa que vale lo mismo en todos los puntos del espacio. Un campo constante. Si ustedes se acuerdan, o Acá. si, ahí Matías, a ver qué me quiere decir Matías. Ya estaba tratando de escucharle. ¿Me escuchás bien? Bien. Entonces, ¿qué significa que sea uniforme? Que vale lo mismo en todos los puntos del espacio, no solamente en un plano, sino en todo el espacio. Una configuración de ese tipo es la del plano infinito. ¿Se acuerdan que para el plano infinito, la expresión del campo que era E sub sigma era igual a sigma sobre 2 epsilon 0? No, no es que
no es que es un campo que dependa de X, acá no hay ninguna X ni una R. Ahí dice, entendí mal, profe, y sí, disculpe, dice Luis. Entonces, esto, al no tener dependencia de la posición, está diciendo que el campo es constante. El campo de un hilo, si ustedes se fijan en la formulita, en la hojita de fórmula, es lambda sobre 2pi epsilon 0 por r. O sea, esto es un campo que depende de la distancia. Y gráficamente un campo que decrece así. Está bien. Veo que acá todos tienen abierto también el chat, ¿no? Porque parte de la discusión se está llevando por ahí, digo. Entonces, uno de sus compañeros había planteado de si es lo mismo escribir esto que escribir esto de acá. Entonces yo le había dicho que era lo mismo. Y justamente me estaba deteniendo a explicar esta integral de acá para esta situación. El caso de un plano rectangular, o cuadrado si ustedes quieren, que ha atravesado por un campo eléctrico uniforme. Un campo eléctrico uniforme, entonces, por ahí vino la pregunta, es el generado por un plano infinito, por ejemplo. Entonces, fíjense, esto que está acá representa el campo. Cualquiera de estos representa el elemento de superficie diferencial de S. Fíjense que en cualquiera de estos elementos de superficie, que está uno a continuación del otro, el campo forma siempre un mismo ángulo con ese elemento de superficie. Entonces, esta integral que tiene un producto escalar, digamos, esto queda como E por la integral de diferencial de S. Integral, en este caso de acá, no es una superficie cerrada. Y eso va a ser directamente igual a E por S, en este caso de acá. Pero cualquiera de las dos notaciones es exactamente la misma. ¿Está claro? Borro la pantalla y ahí está. Bien. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta que yo les hago a todos es si trabajaron con la guía de potencial. Silencio de radio parece esto. Bien, hoy estaba por empezar. Está bien, está bien. Tratá de no, o traten de no retrasarse tanto porque esta semana ya comenzamos con la unidad 3, que es la parte de capacidad. Bien, Alejandro dice que terminó Gauss, ahí hay Vicky dice que hoy empieza, hay otro compañero que dice que hizo hasta las 8, bastante desparejo, digo, ¿no? Pero bueno, yo trato de dar lo mejor, yo creo que ustedes también, y entre todos la remamos, digo, en esta situación. Así que por eso la idea también del grupo, de ayudarnos entre todos. A ver, dice Joaquín. Otra duda, profe. Noté que tienen la misma fórmula de sigma sobre epsilon 0, tanto para un plano como para un cilindro. No. A ver, vamos por parte. Vamos primero con la pregunta de Joaquín. No es la misma fórmula. O sea, la fórmula del campo es sigma sobre 2 epsilon 0, ¿no es cierto? Y la del cilindro, en realidad, no sé si me estás preguntando para un cilindro o para un hilo. Para el caso de un hilo, es un lambda igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 por r. Por eso decía que había una dependencia con r. A ver.
Eso es porque podría tomarse así, no cilindro, perdón, plano. No, para un disco. No, no es lo mismo, ¿eh? Si vos te fijás en el problema de la guía, no sé si es el 8, creo para que la fórmula de un disco, del plano de un disco, vamos a ponerla acá, E del disco, es igual a sigma sobre 2 epsilon 0 por 1, no me acuerdo si es más o menos, a sobre raíz cuadrada de a cuadrado más r cuadrado. Yo las fórmulas no me las acuerdo de memoria. Ustedes me dirán si esta era la fórmula para el caso del disco. ¿Mm? Lo que pasa es que, o sea, esto es para un disco de radio R a una distancia A del centro, ¿no? O sea, cómo este disco se transforma en un plano y haciendo, en un plano infinito, haciendo tender R infinito. Entonces, si R tiende a infinito, en el video está explicado, esta cantidad es mucho más grande que esta, entonces esta se descarta, ¿eh? Eh, y si esto es infinito, digamos, comparado con esto, también se descarta y esto termina siendo cero. Entonces me queda la fórmula del disco. ¿Eh? A ver, déjenme que voy a repasar. Esta es la pregunta de Joaquín, con la aclaración de él. Y después dice Luis, hay uno que me salté, la voy a ver. El cilindro se usaría para el caso de un plano cargado, por ejemplo. Eh, Así se puede usar como superficie gaussiana un cilindro que lo atraviesa. Entonces quedan las tapas en forma paralela al plano. No. A ver, acá se están mezclando los conceptos, digo. Una cosa es la distribución de carga, ¿eh? Una cosa es la distribución de carga y otra cosa es la superficie gaussiana que se usa para resolver el cálculo del campo en esa situación. Vamos por parte. Entonces, a ver, esa expresión de que el campo del disco era igual a sigma sobre 2 epsilon 0 por 1, más o menos, no me acuerdo cómo era la fórmula, a sobre raíz cuadrada de a cuadrado más r cuadrado. Esto salía por integración, a partir de tener el disco, digamos, considerar un elemento de carga diferencial de Q, y decían que ese elemento de carga generaba un campo diferencial de que era igual a K por diferencial de Q sobre R al cuadrado, donde esta distancia era el R. O sea, una integración y llegaban a eso. Eso está aplicado en el video. La otra, o sea, ¿y cómo hago para llegar a la expresión del campo producido por un plano infinito haciendo tender R infinito? Eso era lo que había explicado hace un momento. Fíjense que ese cálculo es bastante engorroso, digo, ¿no? Porque tienen que hacer la iteración. La otra es cómo calcular el campo de un plano infinito a partir de la ley de Gauss. Entonces, vamos a suponer que esto que está acá es un pedazo de ese plano infinito. Acá hago los ejes. Justo ese plano, en realidad esto es I y esto es Z. Si yo quiero usar la ley de Gauss para calcular el campo de un plano infinito, y bueno,
atravieso este plano con un cilindro gaussiano, como yo les había comentado, es como que lo atravieso un pedazo de una hoja de papel con un rollo de cocina. Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo del flujo a través de la ley de Gauss, flujo tienen a través de las tapas solamente, de esta tapa de acá, la tapa 1 y la tapa 2, y no tienen flujo a través de la superficie lateral, porque el elemento de superficie forma un ángulo de 90 grados con el campo. Entonces, esto me queda como 2 veces el campo por la superficie de la tapa. Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, ¿no? Entonces, la carga encerrada se encuentra justamente en la superficie de intersección entre ese rollo de cocina y el papel. Si yo sé que la relación entre la densidad superficial de carga, sigma, es igual a carga por área, carga sobre superficie, esto va a ser igual a sigma por S, digamos, sobre epsilon 0. Luego, 2E por S es igual a sigma por S sobre epsilon 0, cancelan esta con esta y tienen la expresión del campo que es sigma sobre 2 epsilon 0. Ahora, si esta distribución de carga no es uniforme, no pueden usar la ley de Gauss. O sea, todos estos métodos que estamos hallando nosotros son para situaciones de alta simetría. ¿Vieron el concepto de alta simetría? Es una superficie en la cual el campo sea constante y forme siempre el mismo ángulo con el elemento de superficie. No, o sea, a ver, ustedes por ahí se van demasiado pensando en que uno les va a preguntar justamente la parte más difícil. No, o sea, porque no se puede resolver, a ver, una situación donde sigma no sea uniforme no se puede resolver por esto, ni siquiera se puede resolver por aproximación. Es más, fíjense, por ejemplo, vamos al tema del disco otra vez, y voy a borrar esto. Entonces teníamos nuestro disco, y este sistema de ejes, digamos, está pasando justo por el centro del disco. Nosotros calculábamos el campo en este punto. ¿Qué pasa si yo, en vez de pasar por el centro, yo quiero calcular acá, por ejemplo? En vez de en el punto A, quiero calcular sobre una recta paralela al eje de las X, que esté contenida en el eje de la Z también, como este punto B. Voy a poder resolver el problema si sigma es uniforme, por ejemplo. Si sigma es uniforme, voy a poder calcular el campo acá en el punto B. O sea, recuerden, esto es un disco lo que estamos hablando de radio verde. Y la respuesta es que no, porque en este punto B ya se rompe la simetría de decir, esta componente cancelo con esta. ¿Y cómo se hace en ese caso? Es la pregunta. En ese caso, se hace por aproximación numérica, que no es algo que ustedes estén familiarizados, pero yo les voy a subir un artículo, digamos, un archivo, no un artículo, que yo escribí el año pasado para que vean cómo es, que eso se puede trabajar igual. Ahí me avisa que me quedan 10 minutos. ¿Me siguen escuchando, no? Sí, veo que el microfonito está... sí. Ahí veo que se puede ingresar. A ver, déjenme un poquito que leo acá un poco las cosas que fueron comentando ustedes, porque si no... el cilindro, la esfera... Ignacio, te estoy escuchando ahí, si querés preguntar algo.
Está con el micrófono abierto, por eso te pregunto. Exacto, acá veo la consulta de Luis Gonzalo, que dice, el cilindro se usaría para el caso de un plano cargado, por ejemplo. Ahí se puede usar como superficie gaussiana un cilindro que lo atraviesa. Sí, podés usar eso, o podés usar también un paralelepípedo que lo atraviese. ¿Eh? Porque tanto un paralelepípedo como un cilindro cumplen con la misma condición. En la mayoría de los libros vos a encontrar que es un cilindro el que lo atraviesa, pero en realidad también un paralelepípedo también pasa exactamente lo mismo. Barnier, ¿va a preguntar algo? Si no, te silencio. No sé si anda bien tu micrófono, pero no te escucho en absoluto. Desde que prendí el micrófono, vamos a poner silencio. Bien, sigo viendo el chat. Bien. No sé si se me entiende lo que voy explicando. Me dicen si se entiende o si no. Todos los problemas donde se puede plantear situaciones de no uniformidad, es como uno de los problemas de la guía, donde ustedes tienen, voy a borrar todo, donde ustedes tienen una esfera gaussiana, o una esfera, mejor dicho, una esfera, es un tomate esto, una esfera de radio R, con una densidad volumétrica de carga igual, por ejemplo, a A por R al cuadrado, donde A es una constante. ¿Qué significa una distribución de este tipo? Que si yo agarro un pedacito de acá, por ejemplo, de esa esfera cargada, y hago el cociente entre su carga y su volumen, va a ser más chico que si lo agarro de por acá, digamos. Y de alguna forma estoy diciendo que la densidad volumétrica de carga en función de la distancia es una cosa en este tipo que crece así, como una parábola. Hasta R chica o R minúscula igual a R mayúscula, porque después de ahí ya no hay más carga. Entonces, cuando tengo que calcular el campo eléctrico en un punto interno, por ejemplo, yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto de acá. Entonces, ¿qué hago? Paso una superficie gaussiana por ese punto de ahí, una superficie gaussiana de radio R minúscula. Y aplico la ley de Gauss. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Gauss? Nos dice que el flujo del campo eléctrico es igual a 1 sobre epsilon 0, y como la carga no es discreta, digamos, ¿qué es lo que hace uno? Plantea una integral de ρ por el diferencial de volumen. Este volumen, o sea, se relaciona con este mismo de acá. Fíjense, cuando hablamos de la ley de Gauss estamos hablando de la carga encerrada por la superficie. ¿Por qué superficie? Por la superficie gaussiana. ¿Dónde está la carga en este caso? La carga está encerrada todo acá adentro. ¿Qué forma tiene esa superficie gaussiana? Tiene una forma de esfera. Entonces, si el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo, el diferencial de volumen es 4pi r cuadrado diferencial de r. Tiene que derivar. Entonces, además,
si yo dibujo en cada uno de los puntos, o en cualquier punto de la superficie del campo, en este punto va para allá el campo. Pero en este otro punto, ya te respondo, Marcelo, esperemos un cachito. En este otro punto va para acá, el campo. Y el elemento de superficie acaba en esta dirección, acaba en esta dirección. Entonces, esto de acá, como puedo ver, el campo es constante, forma el ángulo de 0 grados con el elemento de superficie, y eso se cumple en todos los puntos. Entonces, en esa primer integral de acá, esto va a ser igual a E, porque saqué afuera la integral, y 4pi r cuadrado, que es la superficie de esta esfera de radio R minúscula. Del otro lado, ¿qué tengo? 1 sobre epsilon 0 por la integral. Rho, que de acuerdo a lo que dijimos, es A por R al cuadrado, y el diferencial de volumen que me queda 4pi R cuadrado diferencial de R. Y esta integral, ¿desde dónde a dónde se evalúa? Desde donde empieza a haber carga dentro de la superficie gaussiana, carga empieza a haber en R igual a 0, hasta donde haya carga dentro de la superficie gaussiana. Y acá siempre la duda es si va a R minúscula o R mayúscula. Y la carga va hasta R minúscula, porque yo no estoy analizando lo que pasa acá afuera, estoy analizando lo que está encerrada por la superficie gaussiana. Entonces esto va a ir entre 0 y R minúscula. Si quieren tomarlo como una especie de regla, si la superficie gaussiana está dentro de la distribución de carga, se va entre 0 y R minúscula, si está fuera va entre 0 y R mayúscula. Ahora les voy a proponer otro tipo de problema que me gustaría que lo analicemos entre todos, ya que estamos con Gauss. Entonces, esta R cuadrado que está acá tiene el mismo peso en la integración que esta R de acá, así que esto va a ser igual, si saco todo lo que es constante afuera, a 4pi es constante afuera, sobre el epsilon 0, y me queda la integral entre 0 y R minúscula de R a la cuarta diferencial de R. Entonces, ¿qué es lo que puedo cancelar ahora? De esta parte de flujo puedo cancelar este 4pi con este 4pi de acá. Y esto tengo que integrar primero, o sea, esto me va a quedar. Un minuto. Bueno, E por R cuadrado es igual a A sobre epsilon 0 por R a la quinta sobre 5. Van a poder cancelar este con este de acá, y me va a quedar que E es igual a A por R cubo sobre 5 epsilon 0. Bien. La otra vez, qué raro, ¿no? Porque la otra vez cuando trabajé me extendió más el tiempo y estuvimos como 40 minutos trabajando con los chicos. Bueno, esta formulita de acá, escriban en su cuaderno. Digo. Bien, éramos como 20 y pico hoy, así que vamos a esperar que ingresen los otros 20 que faltan, la mitad más o menos ingresó. Entonces, fíjense, dos cuestiones acá que son importantes. Habíamos dicho que teníamos una esfera, no la voy a dibujar de vuelta. La distribución de carga era A por R cuadrado, si mal no recuerdo. Sí, y el campo era igual a A por R al cubo sobre 5 epsilon 0. Fíjense que este es un problema teórico, por decir así. No tenemos ningún tipo de cálculo ni nada por el estilo. Y es importante, sobre todo ustedes que son mayoría de sistemas, que siempre hagan el análisis dimensional
de lo que vayan a trabajar, o de las expresiones que obtienen, si es coherente, porque, o sea, evidentemente, matemáticamente todo lo que estuvimos haciendo estaba correcto, ¿no? Pero tenemos que validar de alguna forma esta expresión. Entonces, acuérdense, esto es una distribución que no es uniforme, ¿m? Y A es una constante, ¿m? Pero que A sea una constante no significa que no tenga dimensiones. En este caso en particular, yo les pediría a ustedes que se acuerden de cuáles son las unidades de ρ. ¿Cuál es la unidad de la densidad volumétrica de carga? Escríbanla en el chat, algunos de ustedes. Bien, o sea, son unidades de carga sobre unidades de volumen, o sea culombio sobre metro cúbico, por ejemplo. Entonces, ¿y este R qué representa? ¿Cuáles son las unidades de R solo? En metros, correcto. Entonces, fíjense, tengo, analizando dimensionalmente esta expresión de acá, tengo culombio sobre metro cúbico, y es igual a por metro al cuadrado. Entonces, las unidades de A son culombio sobre metro a la quinta. Entonces, sabiendo que las unidades de A son culombio sobre metro a la quinta, veamos si esta expresión de acá también tiene unidades de campo eléctrico. ¿Cuáles eran las unidades de campo eléctrico? ¿Alguno de ustedes que escriban en el chat? Fuerza sobre carga. Bien, y eso sería Newton sobre Coulombio. Newton sobre Coulombio, correcto. Entonces, o sea, si esto que está acá da Newton sobre Coulombio, entonces estamos salvados. Vamos a ver. Entonces, la A, que es una constante, es Coulombio sobre metro a la quinta. Multiplicado por este R al cubo, que vendría a ser metro al cubo, sobre 5, que es adimensional, y el epsilon 0, que es culombio al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Fíjense en la tablita que ustedes tienen en el machete legal, las unidades de epsilon 0. Entonces, ¿qué es lo que puedo cancelar acá? Puedo cancelar este metro cúbico con este metro a la quinta y me queda metro al cuadrado. Luego puedo cancelar este metro cuadrado con este metro cuadrado de acá, este culombio cuadrado con este culombio completo, y me queda newton sobre culombio. ¿Está? Entonces, que la distribución sea proporcional a R cuadrado no significa que esa constante de proporcionalidad sea adimensional. ¿Está entendido eso? Fíjense que esa era la expresión para un punto interno de esa esfera, para un punto que sea menor que el radio de la esfera. Si yo voy a calcular afuera, o sea, yo voy a hacer de vuelta el dibujito, esta es la esfera de radio R, y ahora yo quiero calcular en un punto por acá, digamos, ¿cierto? Entonces por acá paso la superficie gaussiana de radio R minúscula, y de vuelta vuelvo a aplicar la ley de Gauss. O sea, no voy a hacer de vuelta todo el desarrollo, sino que voy a hacer directamente, voy a llegar hasta la parte de la integración. De un lado teníamos E por 4pi r cuadrado, que era igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral de A por 4pi r cuadrado diferencial de R.
Y acá la pregunta es, ¿cuáles son los extremos de integración? O sea, la carga encerrada por esta superficie gaussiana está acá, está en ese volumen. De acá para acá no hay más carga. Entonces, la integral va desde R igual a 0 hasta R igual a R mayúscula, ¿correcto? Como están diciendo ahí Matías y Jorge. Entonces, fíjense, saco todo lo que es constante afuera, o sea, A, 4pi es constante de vuelta, epsilon 0 ya estaba, y me va a quedar, acá era la cuarta, ahí se me olvidé. Y acá, ¿qué me va a quedar? La integral de R a la cuarta diferencial de R, que es R a la quinta sobre 5. Acá, de vuelta, voy a poder cancelar otra vez este 4pi con este 4pi de acá. Pero no voy a poder cancelar este R minúscula al cuadrado con este R mayúscula a la quinta, porque esto que está acá, este R es un valor constante que representa el radio de la esfera cargada, y este R minúscula representa cualquier punto que esté por afuera de la esfera. O sea, un punto a esta distancia, o un punto por acá, o un punto por acá, o un punto por acá, donde ustedes quieran. Entonces, fíjense, el campo va a ser igual a A por R a la quinta sobre 5 epsilon 0, y acá voy a poner así, R al cuadrado, para mostrar de alguna forma que esto en realidad no es un E solamente, sino que es un, a ver, en realidad es un E de R. Así como en esta de acá también teníamos una dependencia con R, ¿eh? Que crecía con el radio mientras estábamos adentro, y acá disminuye con el radio cuando estamos afuera. Para R sería acá mayor o igual que R. Si esto yo lo tuviese que llevar a una gráfica, la voy a tratar de hacer acá, porque imagino que ustedes van a estar copiando y yo no estoy grabando el video. Si yo hago una gráfica del campo en función de la distancia, voy a tener una expresión de este tipo cuando yo me encuentre en cualquier punto interno, y una expresión así cuando yo esté parado del lado de afuera. ¿Se entiende esto que estoy explicando? En la guía de problemas creo que hay un ejercicio que es A por R, y acá estamos usando otra expresión. Podríamos usar, o eso se los dejo que ustedes hagan, y después comentan en todo caso en el grupo de WhatsApp, ¿qué pasa si la distribución de carga es una ρ igual a A sobre R? ¿Qué pasa si la distribución de carga es de este tipo? Hagan el problema de la esfera cargada con esta distribución y después me cuentan. Si bien esta clase de hoy era sobre el problema de potencial, veo que todavía tienen algunas dudas con Gabo, así que seguimos con esto un rato más. ¿Puedo borrar esto que está acá? Bien. Le decía para borrar porque me gustaría que piensen, en vez de considerar una esfera con la densidad volumétrica de carga ρ, que consideren un cilindro infinito de radio R mayúscula,
con una densidad volumétrica de carga ρ constante. Entonces, les decía que consideren ahora el caso de un cilindro infinito. Yo estoy dibujando acá una porción de ese cilindro, pero este cilindro es infinito. Un cilindro de radio R, mayúscula, y que tiene ρ igual a constante. ¿Cómo es el campo adentro y cómo es el campo afuera de él? La verdad que no sé si dejarle un 5 minutos para que lo piensen. Sí. ¿Cómo sería la expresión? Escríbanla ahí en su hojita de papel y después la vamos haciendo entre todos acá. 5 minutos son a las 3. A las 3 hacemos. Y aproveché para ir a hacerme un café. A ver, que estuvieron hablando de mi ausencia. Dijo que el largo es infinito. Sí. Yo lo que hice acá fue dibujar una parte solamente. Y acuérdense que acá van a tener que calcular también, porque hay un compañero me está preguntando en privado, si tiene que calcular el campo en un punto interno de ese cilindro, no es un hilo, o sea, no es lambda sobre 2pi epsilon 0 o 2k por lambda sobre r, es un cilindro infinito. Todavía tienen 2 minutos. Tienen que calcular el campo en un punto
interno, digamos, acá, y en un punto externo, digamos, acá. Tienen que pensar entonces en qué tipo de superficie gaussiana van a usar. Van a usar una esfera, van a usar un paralelepípedo, van a usar un cilindro. ¿Qué es lo que van a usar como superficie gaussiana? O sea, para ambos puntos usaríamos un cilindro. ¿Sería correcto? Sí, sí, tiene que ser un cilindro. Acuérdense que siempre que la superficie cumpla que E sea perpendicular a S o E sea paralelo a diferencial de S en todos los puntos y que E sea constante, siempre que se cumplan estas dos condiciones, se tienen que cumplir las dos, van a poder usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. Entonces, un error que el alumno suele pensar es que esta primera parte de la integral de la ley de Gauss, que esto siempre es igual a E por 4pi r cuadrado. Esto que está acá, esto es incorrecto, esto está así, esto le aparecería en el parcial, digamos, si ustedes hacen así. ¿Eh? Este, entonces, eh, ¿lo tienen más o menos planteado? Si no, si lo tienen más o menos planteado, lo empezamos a trabajar entre todos. Yo minimizo la pantalla de chat por ahora, ¿eh? Si no, bien. Entonces, yo voy a hacer un poquito más grande el extremo de ese cilindro, lo voy a dibujar acá. Hice un zoom de esta parte de acá. Y a esto, además, le voy a hacer una vista lateral de ese cilindro. Esa es la vista lateral de mi cilindro de radio R, donde este de acá es el R, este de acá es el R, ¿eh? Y este de acá representa el eje del cilindro, que sería esta línea D. Entonces, yo voy a elegir un cilindro gaussiano. ¿Cómo se va a ver un cilindro gaussiano en este dibujito de acá? Y va a ser, de costado va a ser una cosa así. Este no es un cilindro infinito, sino que es un cilindro que tiene una longitud de L. Y un radio que es R minúscula. ¿eh? O sea, si yo lo hago tridimensional, esto sería la tapa del cilindro de radio R, y acá está la otra parte del cilindro, la otra tapa, ¿cierto? Vamos a llamarle 1 a esta, y 2 a esta, 1 a esta, y 2 a esta. En todos los puntos de la superficie lateral vamos a dibujar, o en algunos puntos vamos a dibujar los elementos de superficie. Entonces, este de acá es un elemento de superficie, que podría ser cualquiera de la superficie lateral. Este de acá es un elemento de superficie de la tapa 1, y este de acá es un elemento de superficie de la tapa 2. Ahora, el campo en ese punto va a tener dirección radial. Acá el campo va a tener dirección radial. Lo mismo en este punto de acá. Estoy dibujando el campo acá, por ejemplo, el campo en este punto por acá,
y el campo en este punto por acá, digamos. En negro está representado el campo. A ver. No, no es 0. Fíjense. Sigamos. Déjenme que siga un poquito más. Entonces, ¿qué superficie, con qué superficie estamos trabajando acá? Estamos trabajando con un cilindro. El cilindro tiene una superficie lateral y una superficie de la tapa, es decir, la superficie del cilindro es igual a 2 veces la superficie de la tapa más la superficie lateral, es decir, va a ser igual a 2 veces pi por radio al cuadrado más 2pi r por L. Vamos a acordar, o vamos a tratar de recordar lo que significaba el flujo a través de una superficie. ¿Qué representaba el flujo a través de una superficie? Alguno que me responda en el chat, cualquiera de ustedes. ¿Qué es el flujo de un vector a través de una superficie? ¿O qué mide? La cantidad de líneas de campo que atraviesan esa superficie. No es la cantidad de líneas solamente, sino la cantidad de líneas que atraviesan la superficie. Bien, entonces cuando yo calcule en esta parte de la ley de Gauss que habla del flujo a través de una superficie cerrada, ¿dónde voy a tener flujo del campo eléctrico? Voy a tener flujo del campo eléctrico a través de las tapas, a través de la superficie lateral, a través de ambas, a través de una, a través de cuál voy a tener que el campo está atravesando esa superficie. Una pregunta que le hago a todos, a alguno de ustedes que me conteste en el chat. Solo en la lateral. Entonces, si vamos a calcular solo en la lateral, esta expresión de acá no tiene sentido de ser, ¿no es cierto? Cuando yo voy a calcular el flujo, solamente va a ser el flujo a través de la superficie lateral, es decir, que esto va a ser igual a E por 2pi r por L. Y esto va a ser igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral de ρ por el diferencial de volumen. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es la superficie de la tapa, que es pi por r cuadrado, multiplicado por la altura del cilindro, por L. De manera que el diferencial de B va a ser igual a 2pi r por L diferencial de R. Entonces, E por 2pi por R por L va a ser igual a ρ, porque habíamos dicho que ρ era constante, sobre epsilon 0, por, le voy a poner completo, por diferencial de B, que es 2pi R por L, diferencial de R. Y esta integral, ¿de dónde a dónde va? ¿Cuáles son los extremos de integración? ¿Es entre 0 y R mayúscula? ¿Es entre 0 y R minúscula? ¿Es entre R minúscula y R mayúscula? ¿Cuáles son? Correcto. Es entre 0 y R minúscula. Así que esto vamos a tener que E por 2pi por R por L es igual a ρ sobre epsilon 0 por 2pi por L por R cuadrado sobre 2. Y acá voy a poder cancelar este 2pi con este 2pi, este L con este L, y este R de acá con este cuadrado. Es decir, que el campo va a ser igual a ρ por L, perdón, ρ por R sobre 2 epsilon 0. ¿Se entiende?
Bien, si hay alguno de ustedes que quiere hacer una pregunta y no quiera copiar en el chat, habiliten el audio, digamos, y háganla, no hay ningún problema. El campo es bidimensional, sí. El campo es bidimensional y tiene dirección radial, es decir, si yo miro el cilindro de frente, si miro de las tapas, ya déjame que termine con esto y ya te respondo. La dirección del campo en este punto va a ser para allá, en este punto va a ser para allá, en este punto va a ser para allá, en este punto va a ser para allá. Voy a borrar una cosita nomás acá. Siendo que esto es por decir, es el contorno no de tu superficie gaussiana, sino del radio del cilindro. Y vos estás calculando el campo en este punto. Y por acá está pasando tu superficie gaussiana interna. ¿Por qué R es el valor máximo de radio de la superficie gaussiana? Fíjate una cosa, mira, por la misma situación que habíamos dicho hoy, la integral va entre 0 y R porque vos estás analizando la carga que hay acá adentro de esta superficie gaussiana. No estás analizando la carga que hay en esta parte de acá, por ejemplo, o en esta parte de acá. Está analizando lo que está contenido y ese valor del campo te está diciendo que tiene esta expresión. Lo cual tiene cierta lógica, porque ¿qué es lo que me está diciendo? Que el campo crece a medida que yo me voy moviendo hacia afuera. ¿Y por qué crece? Porque cada vez, a medida que yo voy moviéndome hacia afuera, el radio de la superficie gaussiana va aumentando. ¿Entienden? ¿Mm? Entonces, como va aumentando, va agarrando más carga y va siendo cada vez más intenso. Cuando yo me alejo, ¿qué es lo que debería pasar? Tiene que pasar que el campo va a disminuir. ¿Y cómo cambiaría este desarrollo que yo tengo acá, que yo estoy recuadrando, cuando calcule el campo en este punto de acá? Porque yo calculé recién en este punto de acá y ahora estoy por calcular en este punto de acá. ¿Qué es lo que cambia en relación al desarrollo anterior? ¿Se escucha lo que estoy preguntando? De golpe se hizo silencio en la sala virtual. Todavía no tomé mi café. Claro, cuando cambian los extremos de integración, muy bien, cambian los extremos de integración, o sea, todo el desarrollo es el mismo, pero solamente cambia este de acá, y acá ya no voy a poder cancelar estos R, digamos, entonces este y este que había puesto hoy como cancelado, yo voy a escribir los cambios en otro color. Esto va a ser una integral entre 0 y R mayúscula. Este era R por L. El 2pi van a poder cancelar con 2pi. Y acá esta integral me va a quedar R al cuadrado sobre 2. Y acá en esta va a cambiar y acá me va a quedar como R cuadrado y acá me va a quedar como R. Como dice Matías en el chat, el campo decrece en función del radio. Entonces, cuando estoy adentro, voy a hacer un dibujito acá, mientras esté adentro del cilindro gaussiano, el campo crece como una recta, porque acuérdense
que el campo en esta parte de acá era ρ por R sobre 2 epsilon 0, crece linealmente y después decrece en función de R. Esto es el campo contra la distancia. ¿Está claro? Porque ¿qué es lo que suele hacer el alumno, digamos? Se comporta como una carga puntual. Se comporta como una carga puntual en el sentido de que va decreciendo con la distancia y se cancela en el infinito. La carga puntual también se cancela en el infinito. Un hilo cargado también se hace cero en el infinito. La única que no se anula en el infinito, ¿qué configuración de carga es? ¿Cuál es la configuración de carga o la distribución de carga que hace que no se anule en el infinito? Que era lo que habíamos dicho al principio de la clase hoy, cuando hablamos el del plano. Ahí Jorge habla del plano. El plano infinito es la única distribución de carga que no se hace cero en el infinito. ¿Estamos con eso entonces? ¿Está entendido más o menos cómo es la ley de Gauss? Si copiaron esto, les puedo poner otro problemita, solamente para comentarlos, digamos, con el tema de los cálculos, que son por ahí problemas tipo parcial en algunos casos. Por eso, si ustedes me dan el visto bueno, borro esto y les muestro un problema tipo parcial. ¿Puedo borrar? Bien, borro entonces. Uno nomás me dijo que sí, no sé, veo el resto, después te lo matan acá al primero que dijo así. Bueno, borro el dibujito. Un problema tipo parcial, digamos, podría ser el siguiente, que tengo una mezcla de todo lo que vimos hasta ahora. Por ejemplo, podría hablarles de este tipo de configuración de carga, una esfera de vuelta, pero es una esfera como si tuviese una pelota, digamos, donde la carga está en el cuero de la pelota. Es decir, esto es una esfera de radio interno R1 y radio externo R2, por ejemplo. Y tienen que calcular el campo en este punto A, en este punto B y en este punto C. Entonces, cuando quieran calcular el campo en el punto A, ¿qué es lo que hacen? Pasan, lo voy a hacer acá un poquito más grande mi dibujo, no sé por qué lo hice tan chiquito, creo que es por el tema de los espacios. Entonces tengo ahí, este es el R1, y acá esta es R2, y acá tengo un ρ igual a A por R. Y carga hay solamente en esta parte de acá. Parece una dona, digamos, pero en realidad es una pelota donde el cuero de la pelota es lo que está con rayado, digo, ¿no? Entonces, si yo voy a calcular el campo en un punto A, en este punto A, de acá, ¿qué es lo que hago? Paso una superficie gaussiana que contenga ese punto y aplico la ley de Gauss.
el flujo del campo eléctrico igual a la carga sobre epsilon 0. ¿Y qué pasa acá con esta situación? ¿Qué va a pasar con cuánta carga encerrada hay por esa superficie gaussiana de color verde que yo dibujé? No hay nada de carga, ¿no es cierto? Entonces, como no hay nada de carga, esto es igual a 0 sobre epsilon 0, que sigue siendo 0. Y esto significa que en este producto, uno de los dos es nulo. ¿eh? ¿La superficie es nula o el campo es nulo? O sea, en este producto de acá, ¿es esto 0 o esto 0? Evidentemente que el campo es igual a 0. Entonces, esto es válido para cualquier punto comprendido entre 0 y R1. El campo es nulo. Ahora, vayamos al punto B. El punto B es un punto que está por acá, dijimos. Entonces, ¿qué hago? Paso una superficie gaussiana por ese punto. Esto es una esfera. Disculpen mi mala calidad para dibujar, pero esto es una esfera de radio R. Vamos a ponerla acá. Esto es, entonces, de vuelta. Como en el caso de hoy, voy a tener que el flujo del campo eléctrico es igual a 1 sobre epsilon 0 por la integral de, como es una esfera, ρ por 4pi r cuadrado diferencial de r, y acá la integral, eso es lo que yo le pregunto a ustedes ahora, la integral, ¿cuáles son los extremos de integración en este caso de acá? A ver, en esa superficie que estamos analizando nosotros, la carga encerrada, carga encerrada hay en esta región de acá. Esto es lo que encierra esa superficie Angaú, esa superficie que yo traté de hacer acá. Esta superficie gaussiana de radio R minúscula, en esa zona es la parte que está encerrando la carga. Entonces, ¿hay carga en R minúscula igual a 0? No, no hay carga. La carga empieza a ver recién en este R que es R1. Es decir, y termina en el radio de la superficie gaussiana que es R. Es decir, la carga va entre R1 y R. No sé si se entiende eso último que yo hice recién. ¿Mm? De R1 a R. Yo, otra vez, este dibujito, bendito dibujo. Estamos en este dibujo y estábamos calculando ahí, entonces, ¿se ve mi dibujito, no? Porque no sé si... Sí. Una vaca entera tenemos que hacer. Bueno, sigo haciendo el dibujito. Entonces estábamos calculando acá, y la carga encerrada por esta superficie gaussiana que está ahí, esta de acá. Esto valía R1 y el radio de la superficie gaussiana era R. Entonces, para este caso tenía que E por 4pi r cuadrado, porque fíjense que la geometría de la superficie gaussiana sigue siendo una esfera. Y la geometría del volumen que la encierra también es una esfera. Pero en este caso, la integral va desde R1 a R, de ρ por 4pi r cuadrado diferencial de R. Ahí te saco el parlante, el micrófono, Matías, porque está con el micrófono abierto.
Te lo silencio un momento. ¿Estamos con eso? Estamos con el tema de los extremos de integración. Va entre R1 y R. Es decir, esto me va a quedar E por 4pi R cuadrado. Va a ser igual a 1 sobre epsilon 0 por ρ por 4pi por R al cubo menos R1 al cubo sobre 3. De acá voy a poder cancelar este 4pi con este 4pi de acá, y este R cuadrado va a pasar del otro lado dividiendo, y este lo voy a poder cancelar de acá. Ahí. Si ustedes quieren, pueden aplicar la propiedad distributiva, o si quieren, la pueden dejar ahí. Yo voy a ir haciendo una especie de dibujito acá de lo que sabemos hasta ahora del campo en función de la distancia. Esto es E, y dijimos que el campo es nulo. ¿Hasta dónde es nulo el valor del campo? Hasta R1, y luego el campo empieza a crecer. En realidad esta gráfica yo nunca la hice, a la gráfica de este tipo, pero no es lineal, así que entre R1 y R2 o crece así, de esta forma, o crece así, de esta forma, pero no lineal. Eso uno le puede dar valores al problema y ver qué tipo de gráfica da. Y después, cuando tenga que calcular el campo en un punto externo, en un punto de por acá, digamos, ¿qué hago? Paso mi superficie gaussiana, y ahí, si voy a calcular el campo para un punto R que esté comprendido entre R1 el campo para un punto R comprendido entre R1 y... no, eso hicimos recién. Deshacer, a ver, bien. Menos mal que está el botón de deshacer, digo, ¿no? Bien, entonces le decía que íbamos a hacer el campo ahora, el cálculo para el campo de un punto R que sea externo a la esfera cargada, y que va a cambiar en el cálculo. Acá, como dice Luis, dice que va de R1 a R2 la integral, correcto. Entonces, tenemos que el campo, la primera parte sigue siendo lo mismo, y cambia en los extremos de integración. Si yo voy a poner la integral acá, entre R1 y R2, de ρ por 4pi R cuadrado diferencial de R. Esto, ¿qué me va a dar? E por 4pi R cuadrado igual a 1 sobre epsilon 0 por ρ por 4pi por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, al cubo, digo, perdón, al cubo, al cubo, sobre 3. Entonces, ¿qué voy a poder cancelar? Voy a poder cancelar el 4pi con este 4pi, y me va a quedar que el campo va a ser igual a ρ sobre 3 epsilon 0 R cuadrado, R2 al cubo menos R1 al cubo. Y esto, fíjense que tiene una dependencia con el inverso de R, así que el campo va decreciendo según esta línea cuando yo estoy afuera. ¿Se entiende? Podrían ustedes hacer
una situación igual en la cual ustedes tengan un cilindro infinito que sea hueco en su interior. Y ver cómo varían las expresiones. O poner un campo, digamos, con una dependencia, un campo que sea un ρ, por ejemplo, que sea igual a por r cuadrado, por ejemplo. Acuérdense que el ρ puede salir afuera, y lo voy a poner acá, ρ puede salir afuera solo si es constante. ¿Mm? ¿Estamos? Si tiene alguna dependencia con R, si A por R o A sobre R, y preguntamos, a ver, esto, qué buen dato este, a ver. Profesor, le comento que el sábado... Bien. Bueno, yo estoy en horario de clase ahora, pero no me pela, hijo. Bien, está claro esto, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya veo que mi micrófono no está habilitado, ¿no? Sí está habilitado mi micrófono, ahí está. Sí. Faltaría más práctica. Y sí, Joaquín, vos sabés que mirá, no es que estoy descubriendo la pólvora al decirte esto, pero es clave que lean la teoría y que hagan los ejercicios, digo, y en ese orden. Ya me pasó con el grupo de bien que por ahí preguntan cuestiones de resolución del problema que están explicados en los videos, y la verdad que no está bueno, digo, que uno quiera ahorrar pasos, digamos, en un camino que lo tienen que hacer, digamos, estudiando la teoría primero y después yendo recién a los ejercicios. No hay, con esta materia no hay otra fórmula, por decir así, que es la lectura de la teoría y la práctica. Y lleva tiempo, eso es seguro que lleva tiempo. Pero bueno, la idea de los videos, estas clases virtuales están buenas, y son un complemento ideal, digamos, pero teniendo las cuestiones leídas, si no es lo mismo que nada. Así que bueno, no sé si tienen alguna eh, diferencia de potencial, por favor. A ver, eso ya está explicado en los videos, Matías. Yo te pediría que eh, ¿cómo es? Que sea más específico en qué es lo que no te queda claro en la parte de diferencia de potencial. ¿Qué parte de toda la explicación no te quedó claro? Eh, Te habilito o habilita vos el micrófono, te doy la palabra para que me lo preguntes si querés. Ahí te di el audio, Matías. Podés hablar y te estamos escuchando todos. Sí, profe. Sí, te escucho, Matías. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, la parte del el teorema de trabajo y energía no me queda bien claro, porque habla de Bien, las fuerzas que son conservativas, y ahí sí, ya esa parte me cuesta entender. está bien, te lo explico. Está explicado en el video, pero te lo vuelvo a explicar. ¿Cuándo una fuerza es conservativa? O sea, una fuerza es conservativa si el trabajo de esa fuerza en una trayectoria cerrada es igual a cero. ¿Mm? Cualquier fuerza que cumpla esta condición
es una fuerza conservativa. Entonces, en el video les habla de un ejemplo, de dos ejemplos en realidad. Una es del caso de la fuerza peso y otra es el caso de la fuerza de rozamiento. Entonces, cuando analiza como ejemplo, porque el concepto de fuerza conservativa es algo que ustedes ya lo vieron en física 1. Ahí te voy a sacar no sé quién está con el micrófono abierto. Ahí Matías, estás ahí cerraste, me parece, ¿no? Bien. Vos decime si hay algo que no te queda claro mientras voy desarrollando el tema, Matías. Entonces, por ejemplo, cuando vos hablas de la fuerza peso, vos decís, por ejemplo, esta trayectoria cerrada. Ponerle que yo tengo un paquete, que yo lo voy a dibujar con esto, que la aceleración de la gravedad está actuando para abajo, y que yo muevo este paquete en una trayectoria vertical de un punto A un punto B, de un punto B a un punto C y de un punto C a un punto D. Entonces, en este punto, por ejemplo, cuando estoy moviendo de A hacia B, el peso tiene esa dirección y el diferencial de desplazamiento tiene esa dirección de acá. Ahí. Cuando muevo de acá a acá, el mismo cuerpo, el peso va para abajo y el diferencial de desplazamiento también va hacia abajo. Acá el peso va hacia abajo, el diferencial de desplazamiento va para allá, y cuando lo muevo de D a A, el peso va para abajo y el desplazamiento va para allá. Como que vos movés un paquete por el contorno de la puerta de tu casa, siguiendo el contorno de la puerta de tu casa. Entonces, en este caso de acá, el trabajo de la fuerza peso, va a ser igual a la integral de A a B de P por diferencial de L más el trabajo de B a C de P por diferencial de L más el trabajo de C a D de P por diferencial de L más el trabajo de DA de P por diferencial de L. Esto que vos tenés acá bajo el signo de la integración es un producto escalar. ¿Cuándo un producto escalar se anula? Cuando la fuerza o un vector o el otro vector se anula o forman un ángulo de 90 grados entre los dos. Entonces, ¿dónde la trayectoria, en qué parte se anula o cuál de estas integrales se anulan, Matías? Bueno, sería la parte vertical. No, ahí no, justamente, la parte vertical no. Pero fíjate que acá vos tenés, este es el ángulo que forma el desplazamiento y el peso, por ejemplo. Acá ¿qué ángulo forman acá? Ahí 0 grados. 0. ¿Y acá? Y ahí 180. ¿Y acá? Y ahí sería 90. 90 también, ¿no es cierto? Entonces, como vos sabés que esto es el producto del módulo de P por el módulo de diferencial de L, por el coseno del ángulo que forman entre los dos, Sí. coseno de 90, ¿cuánto vale? Sería 0. 0, ¿no es cierto? Entonces, donde forma un ángulo de 90 grados es donde se anula. Entonces, se va a anular En la de horizontal A sería. a B, ¿y dónde más se anula? Sería en las líneas que están opuestas, digamos. O sea, de ¿Dónde? A a B se anula. Sí, eso es lo que está cancelado ya. ¿Y dónde más? Sí. Y después en la línea opuesta ¿Sería? sería supongamos, de C a D. Creo que dice. Correcto, de Sí. C a D, este también. Sí, exacto. Entonces, en ese caso, fíjate que te va a quedar el trabajo entre D y C de P por diferencial de L, que va a ser P, vamos a poner así, P por diferencial de L por el coseno de 0, esto es entre D y C, más el trabajo de P por diferencial de L por coseno de
180. Eso sería entre D y A. ¿Cómo es P en magnitud de D a C y cómo es P en magnitud, P solamente, de D a A? ¿Aumenta, disminuye, es constante? La fuerza peso sería constante, o sea. Constante. Y el ángulo que forma con diferencial de L, de D a C, es el mismo. También lo mismo. Entonces, fíjate, Sí. esto te va a quedar P por L, L sería esta longitud de acá, por coseno de 0 que vale 1, más P por L por menos 1. Sí. Que es lo mismo que escribir P por L menos P por L. Esto te da igual a 0. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Eso con el caso de la fuerza peso. Entonces, la fuerza peso es una fuerza conservativa. El mismo tipo de análisis, vamos a borrar todo esto. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno. Bien, borro esto. El mismo tipo de análisis tenés que hacer, digamos, cuando vos tenés una carga con mayúscula, positiva, y calculás el trabajo para mover esa carga, para mover una carga de prueba, Q0, por ejemplo. Esta es tu carga de prueba Q0, fíjate. Movés de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Si vos esta carga que yo la voy a dibujar en color rojo, la movés acá, por ejemplo, siguiendo esta trayectoria que es un arco de circunferencia, después la movés de acá a acá, la movés de acá a acá, y la movés de D a A, fíjate que el vector de desplazamiento, en este caso, va a estar apuntando para allá, este va a ser tu diferencial de L, este de acá va a ser tu diferencial de L o diferencial de R, si querés, vamos a dejarle diferencial de L, acá va a estar el diferencial de L, y en este de acá va a estar el diferencial de L para allá. ¿Mm? La fuerza eléctrica, vamos a buscar con otro color. En este caso, la fuerza entre esta partícula Q grande y la partícula Q0, ¿hacia dónde apunta? Son De fuerzas acuerdo a la ley de Coulomb. Sí, son fuerzas repulsivas. Correcto. Entonces, apunta en esta dirección, ¿no? Sí. En este caso, también apunta También. en esta dirección. En este caso, apunta en esta dirección y en este caso, apunta en esta dirección para allá. Entonces, el trabajo de la fuerza eléctrica en esa trayectoria cerrada va a ser el trabajo de la fuerza eléctrica por diferencial de R entre A y B, más el trabajo de la fuerza eléctrica diferencial de R o diferencial de L entre B y C, este le voy a poner diferencial de L, más el trabajo de la fuerza eléctrica entre C y D, más el trabajo de la fuerza eléctrica entre D y A. ¿Va a haber algún caso que se anule el trabajo acá? ¿Alguna trayectoria que se anule? Por ejemplo.
puede ser la trayectoria que vaya de A hasta B. Correcto. ¿Y dónde más? Y después de C a D. Correcto. Acá, en esta de acá, y en esta de acá se anula porque el desplazamiento en cualquiera de los puntos de la trayectoria forma un ángulo de 90 grados con la dirección de la fuerza. Entonces, te queda solamente calcular, digamos, el trabajo entre B y C, de la fuerza eléctrica que vos sabés que es K por Q mayúscula por Q0 sobre R cuadrado diferencial de L o diferencial de R más el trabajo entre D y A de K por Q mayúscula Q0 sobre R cuadrado diferencial de R. Esta integral que vos tenés acá, saca todo lo que es constante afuera, K por Q y te queda menos 1 sobre R integrado entre RB y RC, donde este que está acá es RB y este que está acá es RC. ¿Mm? Esto es más la integral. O podemos sacar del signo de integral de vuelta acá. Vamos a poner esto, vamos a poner así. K por Q mayúscula Q0 sobre, perdón, esto es menos 1 sobre R entre RD y RA. Acá voy a borrar esto, porque en realidad esto que yo estoy escribiendo acá es el resultado de la integral. Es de la integración, así. Ahí. Fíjate que acá, en este camino de DA, tenemos un ángulo, que ¿qué ángulo forma la fuerza con el desplazamiento? ¿Qué ángulo forma? 180. 180. Entonces, como está multiplicado por un coseno, le vamos a cambiar acá y le vamos a poner un menos en esa integral. Esto te va a quedar, acá sigo. Esta integral te va a quedar K por Q, Q0, por 1 sobre RB menos 1 sobre RC. Menos, ¿sabes por qué esto, no? Porque acá, ¿qué hice? Para sacar este signo menos, invertí los extremos de integración. Entonces me queda 1 sobre RB menos 1 sobre RC, y en esta integral voy a hacer lo mismo. Entonces menos me va a quedar 1 sobre RD menos 1 sobre RA. Así. Ahora fíjate, RA y RB son iguales. Y RC y RD son iguales. Así que todo esto, cuando vos haces la cuentita, te da igual a 0. Significa entonces que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. ¿Está, Matías? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí. Bien. Cortamos acá, chicos, porque ahora a las 4 tengo otra videoconferencia con sus compañeros de la otra división de EASY.
No sé si les resultó práctica la forma de dar la clase. Es la única interacción que podemos tener en este contexto de encierro que estamos teniendo ahora. Así que bueno, vamos coordinando los encuentros, las clases sucesivas. Yo lo que le pido es que no se atrasen con los contenidos, porque ya esta semana empezamos a arrancar con la unidad temática 3 y veo que recién están terminando la 1, así que pisaremos un poquito el acelerador para poder avanzar y no atrasarnos tanto en los contenidos, digo. Bueno, chicos, nos estamos viendo en una próxima clase.